7:10, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, Ciro, pues ya están en la velocidad los congresos. Una vez ahora vamos a ir con Maru Rojas para escuchar toda la información que se dio ayer en Cámara de Diputados, pero pues mira, rapidito los congresos. De entrada el de Zacatecas dice, ya, claro que sí, la supremacía constitucional la vamos a aprobar. Y por ahí atrásito, Tabasco, Sonora, Quintana Roo, Tamaulipas, la Ciudad de México, Campeche, Baja California. En estos concursos raros para aprobar la reforma, hay otro congreso que a las 6 de la mañana, creo que es Oaxaca, el que ya estaba tratando de activarse. En fin, para cerrar el paso, dicen, Ciro, a lo que va a discutir el martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, si quieres comenzamos para escuchar todo el reporte con Maru Rojas, sí, de lo que sucedió ayer. Antes que nada con el reporte, Maru Rojas, señor. Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Pues lo que es lamentable es que esta es la historia que vamos a ver de aquí en adelante, por la supremacía que tiene la representación de Morena y aliados en el Congreso. Ayer la cita para los morenistas fue a las 6 de la mañana. La cita para la sesión era a las 10 de la mañana, pero para una sesión solemne por la Fundación del Estado de Baja California. A las 7 de la mañana Monreal ya advertía que este recorrido por los congresos estatales iba a concretar antes del lunes y que podría estar llamando en cualquier momento a la constitucionalidad de esta reforma de supremacía constitucional, de inimpugnabilidad. Eran las 7 de la mañana. Estaba ya todo blindado a los alrededores de San Lázaro porque preveían que pudieran cerrar los trabajadores del Poder Judicial, cosa que nunca sucedió, no llegaron ninguna manifestación, pero sí dentro, en punto de las 10:30, ni solemne y sí la discusión de plano y de lleno, porque así lo decide la mayoría, de esta nueva reforma que hace una semana, Ciro, y es lo que llama la atención, no existía. Reunión el pasado martes, no este martes, el martes de la semana pasada, con su dirigencia nacional de Morena, donde surge esta idea que sea Ricardo Monreal y Adán Augusto quienes firmen esta iniciativa, que salen, lo anuncian de la reunión de Morena martes 10 de la mañana, a las 12 se estaba aprobando en comisión del Senado, por la tarde ya se estaba dando también la primera lectura y al día siguiente la aprobación en el Senado de la República. Aquí llegó a comisiones el viernes, el domingo se vuelven a citar, el lunes se aprueba en la Comisión de Puntos Constitucionales, ayer se aprueba con sí todos los discursos, Ciro, en pro y en contra, pero no va a cambiar, los números siguen siendo los mismos. En lo general, después de 6 horas de debate, 36 oradores, 340 votos a favor, 133 en contra, una abstención solamente que llamó mucho la atención del morenista poblano Alejandro Carvajal. Decirte que Ania Gómez del PAN subió con toda su bancada, vestidos de negro, con lápidas de cartón en las que se leía la muerte de la democracia, la muerte de las instituciones de transparencia, por la muerte precisamente de nuestra Constitución, que traía en las manos uno de los diputados federales del PAN vestido de parca, se llevaba la Constitución, la muerte, y después de esto todo eran anécdotas de quién gritaba más, quién ofendía más. Olga Sánchez Cordero habló de cuántos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron rígidos, cuántos ministros como ella defendieron que no hubiera recursos de constitucionalidad, que no hubiera suspensiones, que no hubiera amparos a lo ya aprobado por el legislativo, por el Congreso, por el constituyente. Cuando es el constituyente es una combinación de Senado, Cámara de Diputados, congresos locales, lo que hoy estamos viendo. Pero esto que hoy estamos viendo, Ciro, sin un documento físico de por medio, yo no salía de San Lázaro 2 horas después de aprobada a las 10 de la noche, cuando ya estaban 2 congresos aprobados, Zacatecas y Tabasco, los más afines a Morena, por supuesto. Pero pues esta es la historia que vamos a ver repetida una y otra vez. El último participante ayer fue del PAN. Perdón que Sí, te interrumpa. ¿Cómo aprueba Zacatecas? ¿Con qué documento? Exacto, esto es a lo que me refiero, Ciro. Ni mandándolo por fax. Exactamente, Maru. ¿A qué hora se votó ya el voto final de la reforma? A las 9 de la noche.
9 A de las la 9, noche. 21 horas. Y dices que a las 10, a las 22 que estaba saliendo, llegaba la noticia de que Zacatecas ya había aprobado. Y Tabasco. Zacatecas y Tabasco, ¿y con qué aprueban? ¿Y con qué ¿Con documento un correo físico? electrónico? ¿Con qué? Porque ni a Zacatecas ni a Tabasco llegas en 2 horas. Y el resto de los, pero lo más sorprendente es que antes de cerrar la sesión, se cita hoy a las 5 de la tarde, porque tienen la certeza de que a las 5 de la tarde por lo menos 17 congresos ya habrán aprobado esta reforma de inimpugnabilidad, de supremacía constitucional. Y como esta, podemos ver lo que sea. El miedo es ese, que con esta reforma aprobada ya no se toca la reforma a menos de que Morena lo decida, porque no hay los votos para otra situación, Ciro. Bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Esta reforma de la que nadie hablaba hace, ¿cuánto, Maru? Hace Fue el martes 10 pasado, este días. martes se cumplieron 10 días, Vamos a pensar desde el exactamente hace principio de la 10 semana días. pasada, para que luego no digan que la gente votó por esta reforma y que esto fue lo que se votó el 2 de junio. Pueden tener razón cuando dicen que en cada meeting Claudia Sheinbaum preguntó sobre el Poder Judicial, puede ser, pero en ningún momento, en ningún meeting de ella o de algún diputado o senador dijeron y están de acuerdo en que con nuestra mayoría hagamos intocables todas nuestras votaciones en el Congreso si conseguimos la mayoría constitucional. Eso nunca lo dijeron. Eso ni siquiera estaba en la discusión, Maru, pero ya es una realidad y por lo visto así será, porque no hay empacho, no hay decoro ninguno en cuidar las formas. Ya no importa cuidar las formas. Esto que nos estás diciendo creo que para mí es la gran nota de lo de ayer. Una reforma que se aprueba en San Lázaro a las 9 de la noche y a las 10 se había votado ya en Tabasco y en Zacatecas, cuando menos. ¿Cómo? Estaban Sí, sin pasar. sentados los legisladores esperando, recibieron un, ¿qué será? Un WhatsApp, recibieron un SMS, un correo electrónico. El correo electrónico va certificado, va firmado, sellado, todo eso lo hacen en 30, 40 minutos, de tal manera que puedan sesionar de inmediato y obviamente sin discusión ni nada. A las 10 de la noche informen que ya un Congreso estatal, el de Tabasco, el de Zacatecas, dos, lo aprobaron. Llegamos a ese momento en nuestra historia, Maru. Se les dijo Llegamos en todos y lo los estamos idiomas viviendo. que el miedo era que pueden así con esta misma celeridad quitar la propiedad privada, imponer la pena de muerte. Los de Morena y aliados dijeron que eso era una burla, que los derechos humanos no se tocan, que no podían hacer eso, que son cuidadosos, que ellos no son iguales. Y a las 2 horas, sin documento alguno, como bien lo dices, pero sobre todo sin pasar por comisiones, sin una discusión de por medio, lo que era una idea hace 10 días para frenar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un poder y que lo tenemos como defensa de todos los mexicanos, y la misma Constitución lo tiene como por lo mismo, la justicia. La justicia se frena y no puede haber ningún procedimiento jurídico que detenga cualquier decisión de cambio de la Constitución en esta cuarta transformación. Sí. Pues llegamos a ese momento. Yo no sé si sin ningún documento, como acabas de decir, Tabasco y Zacatecas y luego otros 4 estados ayer aprobaron esta reforma. Yo más bien aquí preguntaría, y si quieres cerramos ahora que regresemos Sí. de un corte, si tienes tiempo, más bien, ¿con qué documento? Algo les debió haber llegado, Maru. Algo les debió haber llegado. Yo vuelvo a dejar la pregunta, ¿qué les llega? ¿Un correo electrónico? ¿Y es un correo electrónico escaneado? ¿Es un correo electrónico certificado? ¿O nada más alguien desde ahí, desde su teléfono, manda? Dice, ya está aprobado, ya pueden aprobar. A ver, hacemos una pausa y concluimos con esto. 7:20, volvemos. Decíamos hace unos momentos que llegamos a ese punto, a ese momento de la historia del país en el cual
una mayoría absoluta, una mayoría aplastante en el Congreso puede producir una ley que sepulte, digamos, la historia, finalmente la historia legislativa de este país, en buena medida la historia de los contrapesos de este país, produzcan una ley express, la den a conocer en una semana, la voten esa misma semana y a la semana siguiente la tengan totalmente aprobada y seguramente se va a publicar en las próximas horas. Y yo te preguntaba, ¿cómo es? Aquí ya nada más por procedimientos, que a las 9 de la noche, si a las 9 de la noche se votó por mayoría constitucional, esa ley, la llamada supremacía constitucional, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el trámite para que a las 10, una hora después, la haya, cuando menos, la hayan votado dos congresos estatales, Zacatecas y Tabasco, Maro? ¿Cómo reciben la información? Es una llamada telefónica, es una paloma mensajera no llega, es un telex, es un WhatsApp. ¿Cómo reciben esa información para de inmediato citar a su Congreso, en este caso el Congreso de Zacatecas o de Tabasco, y votarla, Maru? Es una línea con mandato directo, Ciro, porque recuerdo cuando sucedían este tipo de reformas constitucionales en otras legislaturas y venían del Senado de la República, urgía saber si el mandato constitucional ya había llegado a San Lázaro y nos circulaban la copia del sello de recibido en oficialía de partes de que ya había llegado el documento. Entonces, esta copia con documento llegó a la Cámara de Diputados a las 17:30 y se da a conocer o se le da publicidad a las 18. Había una lógica de que el documento ya había sido ingresado y aunque no hubiera sido leído, ya se estaba dando publicidad por lo menos de su recepción. Y luego todo el trámite jurídico. Decía inicio de semana Ricardo Monreal, no vamos a dispensar trámites porque queremos la legalidad del procedimiento. Pasó por comisiones, se le dieron 24 horas para su publicidad y después de la publicidad otras 24 horas para su votación en el Pleno. Y ahora resulta que en menos de 2 horas, como bien lo dices, ya los congresos y sobre todo el cinismo de que al final de la sesión, incluso para la apertura del segundo tablero de votación en lo particular, que no hubo ningún cambio a pesar de 298 reservas, 52 oradores, no se tocó absolutamente nada del dictamen que crearon en el Senado de la República con la firma de Ricardo Monreal y de Adán Augusto López, no se cambió absolutamente nada. La reforma va. Y cuando se iba a abrir el tablero de votación, porque era el último orador, un panista, José Manuel Hinojosa, lo decía exagerado y a lo mejor soez, pero ojalá y la reforma o esta reforma tenga arda para que cuando se la pasen por el arco del triunfo, por lo menos les duela. Y el asunto es que comenzaron a gritar desde su curul Margarita Zavala, no podemos abrir el tablero de votación porque es un momento histórico. La historia nos los va a reclamar, no podemos abrir, sigamos discutiendo, no tengan miedo a la discusión, sigamos discutiendo, sigamos opinando. Y obviamente los de Morena empezaron a gritar votación, votación, tablero, tablero. Y los panistas gritaban dictadura, dictadura, dictadura. Y así se abrió el tablero de votación, se votó, se concluyó la sesión y se cita para hoy a las 5 de la tarde dar la constitucionalidad de la reforma, que como somos Cámara Revisora en la Cámara de Diputados, tendrá que ser primero en Cámara de Diputados, después en la Cámara de Origen, en la Cámara de Senadores, antes de enviarse al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial. Ciro. Pues sí son, Manuel, sí son jornadas, sí son semanas históricas, ¿no? Todo lo que hemos visto, empezando por el resultado de la elección del 2 de junio, después la manera en la que se integraron las dos cámaras, la forma en que se aprobó la reforma al Poder Judicial y luego pues esta sorprendente, ¿no?, reforma, la de la supremacía constitucional. Y además, ya no es el descuido, es la intencionalidad.
es la intencionalidad de mostrar que ellos pueden aplastar, que ellos tienen la fuerza, que ellos tienen el poder y que lo van a usar. Y que más vale estar de su lado. Eso han sido estas semanas. Desde septiembre estamos acabando octubre y eso ha sido. ¿Esto será mejor para el país? ¿Será mejor para los mexicanos? Pues parecería que no. No era el curso que llevaba nuestra vida democrática en los últimos años. Que nos va a sorprender y en algunos años digamos que esto es mejor de lo que teníamos, pues quizá puede ser. Lo que sí podemos registrar, Manuel, Maru, es esto que ha ocurrido y la forma en la que Morena y los suyos aplastan sin rubor, sin decoro ninguno. Manuel, Maru, para concluir. Pues sí, aplastan, Ciro. Es lo que hemos estado viendo. Ya vimos para lo que sirve, simplemente para mostrar esa fuerza. Quién sabe si con mucha inteligencia, quién sabe si con mucha estrategia, quién sabe si con muchos resultados positivos para el país, pero es lo que sabemos. Mira, nada más para terminar la plática que tenías con Maru, nada más en lo que ustedes estaban charlando nos enteramos que el Estado de Hidalgo ya lo aprobó también. Y hace unos minutos Oaxaca votó. Entonces ya son 10 estados, ¿no? Así que como dice Maru... Y cuando acabe el programa es muy probable que hayan aprobado los 17. Los 17 estados, es muy probable. Sí, seguimos 20. la pista de los estados, ¿no? Y también estamos siguiendo la pista de lo que dice Ciro. ¿Cómo llega el documento? ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué se le da celeridad? Ok, se entiende la celeridad, de acuerdo, pero ¿qué es lo que le da, comillas, legalidad a algo que hacen tan rápido los diputados en los diferentes congresos del país? Lo estamos checando, Ciro, ya por ahí tenemos un indicador de cómo está llegando esta información a los congresos. Bueno, ¿se fue Maru? ¿Sigue ahí? Aquí está Maru. Aquí estoy, Ciro. Aquí pues estoy. nada más para concluir, Maru. Te toca rematar, como decíamos antes. Remátala, Maru. Lo has dicho, estamos viviendo un momento histórico, estos son los cambios y de verdad no se dijo al momento de emitir un voto en las urnas que la advertencia o la consecuencia iba a ser esta situación que hoy estamos viviendo, que cuando lo narras en el Congreso, petistas, morenistas te voltean a ver como cosa rara, como cómo te pones en contra de una cuarta transformación y a gritarlo a los medios de comunicación, porque estábamos sorprendidos en la Cámara de Diputados ayer de la celeridad y estamos sorprendidos de cómo nos citaban a las 5 de la tarde para dar constitucionalidad con la certeza de 17 congresos aprobados. Gracias, Maru. Buen día. Buen día. Vamos a pausa, Manuel. Vamos a pausa, Ciro. Y sí, ya como bien decías, hay una lista de gobiernos. Viene, por ejemplo, perdóname, de congresos. A las 8 de la mañana va a sesionar San Luis Potosí, a las 9 Guerrero, a las 10 Morelos, Puebla y Sinaloa, a las 11 Baja California, Colima, Nayarit, Quintana Roo, Veracruz, al mediodía Chiapas, Estado de México y Tlaxcala. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos.